Imagina que entras en una selva densa y primigenia, el aire espeso por la humedad, el dosel arbóreo elevándose como una catedral verdosa y de repente una sombra pasa por encima de tu cabeza. Pero no es un pájaro, es una libélula, una del tamaño de un águila actual. ¿Qué harías si insectos del tamaño de perros o incluso de coches pequeños reptaran, volaran y cazaran a tu alrededor? ¿Correrías, te esconderías o intentarías sobrevivir en un mundo donde tú eres la criatura pequeña e indefensa? Mucho antes que los humanos, mucho antes incluso de que los dinosaurios dominaran la Tierra, este planeta les pertenecía a ellos. Insectos gigantes que te pondrían la piel de gallina solo con imaginarlos. Algunos tenían alas que se extendían más de medio metro. Otros se deslizaban como serpientes, pero con docenas de patas y un blindaje corporal. Y aquí viene lo más aterrador. No solo existían, prosperaban. Si te van los misterios extraños como este, anímate y suscríbete al canal. Desenterramos las historias más salvajes que la ciencia y la historia olvidaron contarte. Hace unos 300 millones de años, la Tierra era irreconocible. Los continentes estaban agrupados en un supercontinente llamado Pangea, y el clima era cálido, pantanoso y denso en oxígeno. Árboles imponentes que se elevaban más de 30 metros dominaban el paisaje. Pero lo que verdaderamente hacía aterrador este periodo no era la flora, era la fauna. Esta fue la era carbonífera, un tiempo anterior a los dinosaurios, cuando los insectos reinaban de forma suprema. Los fósiles nos hablan de un mundo donde libélulas del tamaño de gaviotas, 1000 pies más largos que un hombre adulto, y escorpiones del tamaño de gatos domésticos no eran anomalías. Eran habituales. Tomemos la meganeura, por ejemplo. Esta libélula gigante tenía una envergadura de casi 70 centímetros. Gobernaba los cielos como un ave rapaz, depredando a otros insectos con una precisión aterradora. Luego estaba Arthropleura, una criatura que parecía un 100 pies masivo, extendiéndose más de 2 metros de longitud y acorazado como un tanque. Se deslizaba por la maleza como una pesadilla silenciosa. Pero, ¿por qué eran estas criaturas tan enormes? La clave reside en el aire que respiraban. La atmósfera de la Tierra en aquel entonces tenía niveles de oxígeno mucho más altos que los actuales. Algunas estimaciones sugieren hasta un 35% en comparación con nuestro 21% actual. Esta abundancia de oxígeno permitió a estas criaturas crecer mucho más que cualquier cosa que veamos hoy, porque sus sistemas respiratorios eran mucho más eficientes en ese entorno. Sin grandes vertebrados que los desafiaran, los insectos no tenían depredadores naturales. Estaban en la cima de la cadena alimenticia. Los cazadores alfa, los señores supremos del mundo primigenio. En estas antiguas ciénagas las reglas eran distintas. Cada hoja que susurraba podía ocultar un depredador más grande que tu cabeza. Cada paso adelante podía despertar a un 100 pies gigante de debajo de las raíces. ¿Y los cielos? No eran un escape seguro. Allí también gobernaban los gigantes. Esto no era ciencia ficción, esto era la Tierra, y les pertenecía. Es fácil pensar en los insectos como actores menores en la historia de la vida, pero durante el período carbonífero no eran solo parte del ecosistema, eran el ecosistema, el ascenso de los gigantes. Desglosemos por qué estos insectos alcanzaron tamaños tan inimaginables. Primero, tenemos el factor oxígeno. Los insectos no respiran a través de pulmones como los mamíferos. Dependen de un sistema de diminutos tubos llamados tráqueas que entregan oxígeno directamente a sus tejidos. Este sistema funciona bien para criaturas pequeñas, pero para las más grandes se vuelve ineficiente, a menos que haya más oxígeno en el aire.
con niveles de oxígeno casi el doble de los que tenemos hoy. Incluso el sistema traqueal de los bichos se sobrealimentó. Podían crecer sin límites. La evolución aprovechó la oportunidad. Pero hay otro giro, la falta de competencia. Los vertebrados aún no habían evolucionado para dominar la Tierra. Existían anfibios, pero eran lentos y mayormente acuáticos. Los reptiles apenas comenzaban a surgir. Así que los insectos llenaron cada nicho. Eran carroñeros, depredadores, incluso herbívoros del tamaño de lobos en la escala actual. Monstruos bajo nuestros pies. Hablemos de Arthropleura otra vez. El ciempiés tanque. Esta criatura podía crecer hasta 2.6 metros de largo. Imagina eso arrastrándose debajo de tu cama. Los fósiles muestran que tenía segmentos fuertes y blindados, y probablemente se alimentaba de materia vegetal en descomposición. No era agresivo, pero su tamaño por sí solo era suficiente para mantenerlo a salvo. Luego estaban los escorpiones, no del tipo que aplastas con un zapato. Pulmonoscorpius kirktonensis, por ejemplo, podía alcanzar los 70 centímetros. Eso es más grande que un gato doméstico y venenoso. ¿Y la meganeura? Los científicos creen que cazaba otros insectos e incluso pequeños anfibios. Sus ojos eran masivos, compuestos y aterradores. No solo volaba, patrullaba los cielos. Estas no eran exageraciones. Son hechos, tallados en piedra, extraídos de antiguos lechos de roca y pantanos. ¿Y si todavía estuvieran aquí? Ahora juguemos con un pensamiento aterrador. ¿Qué pasaría si los niveles de oxígeno de la Tierra volvieran a dispararse? ¿Podrían regresar estos gigantes? Los climatólogos realmente han estudiado esto. Un auge en la vida vegetal, seguido de una caída en el dióxido de carbono y un aumento en el oxígeno, podría teóricamente recrear las condiciones del Carbonífero. Teóricamente. En entornos de laboratorio, los insectos modernos han demostrado que pueden crecer más cuando se exponen a más oxígeno. Esto incluye cucarachas, escarabajos, incluso libélulas. Así que sí, es posible. Ahora combina eso con los miedos modernos. Hay docenas de teorías de conspiración y relatos de testigos presenciales de regiones remotas en lo profundo del Amazonas, por ejemplo, donde la gente afirma haber visto criaturas parecidas a libélulas con envergaduras de más de 1 metro. Sin pruebas, por supuesto, pero nadie quiere ir a buscarlas tampoco. Es solo folclore, alucinaciones o algo más. Puede que los científicos se rían de estas historias, pero la historia nos dice que la Tierra una vez albergó tal vida, y podría volver a hacerlo. La naturaleza tiene la costumbre de repetirse, especialmente cuando se la presiona. Por cierto, si este tipo de historia te atrapa como a nosotros, dale un me gusta al video y deja un comentario abajo. ¿Cuál de estos monstruos prehistóricos te ha dado más escalofríos hasta ahora? Entonces, ¿qué sucedió? Si la Tierra era un paraíso tal para estas criaturas masivas, ¿por qué ya no las vemos? La respuesta está escrita en el propio aire que nos rodea. Hacia el final del período carbonífero, algo cambió. Erupciones volcánicas masivas, el surgimiento de densos bosques que atraparon más dióxido de carbono y un enfriamiento general del planeta provocaron que los niveles de oxígeno se desplomaran. La atmósfera cayó de alrededor del 35% de oxígeno a cerca del 21%, niveles con los que estamos familiarizados hoy. Y para los insectos gigantes, eso fue catastrófico. Sus cuerpos masivos, antes impulsados por un entorno rico en oxígeno, se convirtieron en lastres. No podían obtener suficiente aire para sobrevivir. Los exoesqueletos, que una vez sirvieron como armadura, se convirtieron en trampas. Uno por uno, se extinguieron o se encogieron drásticamente de tamaño. Pero esa no fue la única amenaza. Casi al mismo tiempo, los vertebrados, particularmente los reptiles, comenzaron a evolucionar rápidamente.
desarrollaron pulmones más fuertes, sistemas circulatorios más eficientes y mayor movilidad. A medida que los niveles de oxígeno bajaban, estas criaturas prosperaban, mientras los insectos gigantes se asfixiaban y desaparecían. El equilibrio de poder en la Tierra había cambiado para siempre. La era de los insectos había terminado, y en su lugar surgieron nuevos gobernantes, criaturas con huesos, cerebros y finalmente la capacidad de dominar no solo los ecosistemas, sino todo el planeta. Pero aquí está la parte inquietante. La caída de los insectos gigantes no fue causada por un asteroide o una invasión alienígena. Fue el propio aire volviéndose contra ellos. Un cambio sutil e invisible en la composición de la atmósfera fue suficiente para aniquilar a toda una clase de superdepredadores. Ahora imagina, ¿qué pasaría si nuestra atmósfera cambiara de nuevo? ¿Qué pasaría si a los insectos de hoy, esas diminutas criaturas que aplastamos sin pensar, se les dieran repentinamente las condiciones para crecer sin límites? ¿Nos daríamos cuenta antes de que fuera demasiado tarde? A menudo pensamos que el dominio humano está garantizado, pero la Tierra ha tenido muchos gobernantes, y nosotros solo somos los más recientes. Llegaron mucho antes que nosotros. Gobernaron sin ciudades, sin herramientas, sin fuego, solo con instinto y oxígeno. Durante millones de años, los insectos gigantes fueron las formas de vida supremas en la Tierra. Y luego desaparecieron. Pero no por la guerra, no por los depredadores, porque el planeta simplemente cambió de opinión. Es aleccionador, ¿verdad? Nos consideramos el pináculo de la evolución, pero la historia de la Tierra está llena de reyes olvidados, criaturas que una vez lo gobernaron todo y fueron borradas por fuerzas mucho más allá de su control. ¿Y si esas fuerzas regresan? ¿Qué pasa si, enterrado en lo profundo de selvas remotas u oculto bajo espesos doseles, algo antiguo sigue vivo, esperando la atmósfera adecuada para despertar una vez más? Quizás el verdadero horror no es que se hayan ido, sino que solo están dormidos. Si disfrutaste esta historia, no olvides suscribirte y decirnos en los comentarios qué insecto gigante prehistórico nunca querrías encontrarte cara a cara. Hasta el próximo misterio, mantente curioso y tal vez mantén las ventanas cerradas.